Con una infancia muy itinerante, conoció la pobreza y las dificultades de aquella España franquista, que aún no se había recuperado de la guerra civil. Buen estudiante y mente brillante para el cálculo, este alto ejecutivo de la banca recibió un día la llamada que cambió el curso de su vida. Tiene sentido del humor y se le dan bien los ritmos latinos, pero por lo que ha pasado a la historia de este país es por haber sido el padre de la restauración del concierto económico vasco. Él es Pedro Luis Uriarte Santamarina. Ongi etorria. Egunon. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, ¿Y tú? ya se te ve. Bueno, yo no tan bien como tú. No, que seguro. ¿Sabes? Hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Que no eres ni Pedro Uriarte ni Luis Uriarte. Eres Pedro Luis Uriarte. Exacto. ¿Has conseguido mantener? Un nombre que suena como un poquito cursi, tal, pero A tiene mí me su suena muy explicación. vasco, mira lo que te digo. ¿Ah, sí? Sí. Pues tiene su explicación Dime. histórica. A ver. Yo me llamo Pedro Luis porque un hermano de mi padre, Pedro, y un hermano de mi madre, Luis, murieron en la Guerra Civil Española. Y en recuerdo de ellos me llamo Pedro Luis. Y tengo otra curiosidad. ¿Tú eres un hombre que ha pasado mucho tiempo en los diferentes despachos profesionales? ¿Más tiempo en los despachos que en casa? Bueno, eso depende, ¿no? Eso mi mujer dice que sí, pero no es verdad. No. Me he dedicado a trabajo y familia. Y ha habido que sacrificar mucho en la vida para poder salir adelante. Y tengo muchas cosas además que preguntarte ¿Ah, sí? de tu pasado familiar y de tu vida, de cómo ha sido, ¿Ah, sí? porque sabemos la última parte, pero nos falta Pues qué bien. esa primera. Te invito muy gustoso. Uy, Adelante. eskerrik asko. Suri. Seguro que sabes 40, pero yo con 8 apellidos tengo bastantes. De los 8 primeros, a ver si me acuerdo. Venga, espera. Uriarte, Uriarte, Santamarina, González de Langarica, Mintegui, Rozas, Rozas, Echevarría, Echezarreta y Ajuria Gordóvil. y ahora quiero que me digas tu padre y tu madre. ¿Quiénes eran y dónde nacieron? Mi padre se llamaba Víctor Uriarte González de Langarica, que nació en Baracaldo. Y mi madre se llama María del Pilar Santamarina Mintegui y nació en Gallarta. Por lo tanto, este que ves aquí es un producto prototípico genético de la margen izquierda de la ría del Nervión. Aquí está el álbum de firmas de la Escuela de Niños de la Sociedad Altos Hornos de Baracaldo, que se inaugura el día 23 de septiembre a las 11 de la mañana del año 1918. Aquí están todas las firmas de los profesores y de los alumnos. Y aquí está Víctor de Uriarte, efectivamente. El padre de Pedro Luis formó parte de la primera promoción de la Escuela de Altos Hornos de Vizcaya. Un pionero. Estoy seguro de que esto también le va a encantar a Pedro Luis. Mi padre hizo la carrera de lo que entonces se llamaba facultativo de minas, hoy ingeniero técnico de minas. Cuando estalla la guerra civil, se produce el golpe de Estado del general Franco. Como consecuencia de que tenía carrera, a mi padre le movilizan y le nombran comandante de intendencia de uno de los batallones de Eusko Gudarosteak, el batallón Gordesola. Cuando cae Bilbao, 19 de junio de 1937, ahí le cogen preso unos días después, le condenan a muerte, luego le conmutan esa pena de muerte por años de cárcel y finalmente cumplió 5 años de cárcel. Desde junio de 1937 hasta principios del año 1942. ¿Y dónde estuvo? Bueno, pues yo creo que empezó en La Rínaga. Voy a apuntar, en la cárcel de La Rínaga. En San Prudencio y finalmente estuvo la mayoría del tiempo preso en Galicia. En cárceles. ¿San Prudencio dónde está? San Prudencio es el fuerte este que está Pamplona. sobre Iruña. Ese, sí. Entonces salió en el año 42, se casó con mi madre y tuvieron en cierto modo que exiliarse porque en Vizcaya no tenía trabajo por su pasado político. ¿Qué me dices de los abuelos? ¿El abuelo, la abuela conociste? ¿Compartiste? Bueno, conocí a algunos de ellos, no a los 4. El padre de mi padre, mi abuelo, se llamaba Víctor, trabajaba en Altos Hornos de Vizcaya y mi abuela paterna se llamaba Engracia y era pantalonera. Los pantalones que llevo ahora, si hubiera vivido mi abuela, me los hubiera hecho ella. Mi abuelo materno se llamaba Marcelino, no le conocí, era de la zona de Güeñes, la parte de Encartaciones, Gallarta, margen izquierda. Yo creo que trabajó en el negocio minero
Y mi abuela materna se llamaba Felipa y era de origen Ubidea, Vizcaya, en la Muga con Álava. Y era una mujer que era una ama de casa. Además de lo habitual, apellidos y origen de sus antepasados más cercanos, Pedro Luis nos ofrece datos muy valiosos. Una sentencia de muerte, fechas y las prisiones por las que pasó su padre. Buen material, aunque habrá que contrastar estos datos porque la experiencia nos dice que a veces son erróneos. ¿Hay algo de tu historia familiar que te gustaría ampliar? ¿Alguna laguna que te gustaría rellenar? ¿Algún dato que te gustaría completar? Hombre, por de pronto me gustaría profundizar más en el conocimiento del origen, de dónde viene mi apellido primario, vamos a decir, o primero, Uriarte. Y luego, como te he dicho, que en algunas partes, en algunos de los temas de la guerra civil, pues no tenga un conocimiento nada más que impreciso, porque hay que recordar que en la época franquista, para los vencidos, que estaban aplastados por una bota, machacados, el hablar de aquella experiencia era absolutamente traumática. Luego, como te he apuntado, ya ves que mi padre, mi abuelo, mi otro abuelo, estaban relacionados todos ellos pues, con lo que era prototípico de la margen izquierda, minería y siderurgia. Bueno, pues me gustaría profundizar en eso, porque la verdad es que no conozco de dónde viene esa especie de vocación minero-siderúrgica. Pedro Luis, aunque parece que siempre hemos sido adultos, hemos tenido una infancia. ¿La tuya cómo fue? Bueno, pues si tuviera que calificar mi infancia, yo diría que fue muy movida, tremendamente movida. Mi padre se casa con mi madre y como no podía encontrar por razones políticas trabajo en Vizcaya, tiene que ir a Ojos Negros, Teruel. Y vivimos primero, por lo tanto, unos años en Ojos Negros, Teruel. En el año 47, en 1947, pasamos a Lemoa, Vizcaya. Pasamos a continuación a Elizondo, Navarra. Allí hago la primera comunión. De Elizondo, Navarra, que era un pueblo súper rico en aquellos momentos, pasamos a Ribadesella, en Asturias, de Ribadesella a Santa Elena, Jaén, de Santa Elena, Jaén a Valdepeñas, Ciudad Real, y en el año 1957, es decir, ya cuando tenía yo 14 años, pudimos regresar a Bilbao. Eres un niño de la posguerra, que has vivido los años duros. ¿Tienes esa percepción? Tengo esa percepción de Ribadesella, por ejemplo. Yo recuerdo perfectamente, tengo todavía grabada la imagen de mi padre pescando en la ría del río Sella, la desembocadura, porque la empresa para la que trabajaba no le pagaba y lo que pescaba mi padre era lo que comíamos. Para decirte otra referencia, en Santa Elena, Jaén, cogí sarna. Y mi hermano, Javi, un año menor que yo, cogió sarna. Y todavía recuerdo cómo mi madre nos cubría por la noche todo el cuerpo, desde aquí hasta la uña de los pies, de una brea negra, nos envolvía en una sábana blanca y dormíamos cubiertos de brea para quitarnos la sarna. Eso era la España del año 1950, 51, 52. Pobreza absoluta. Este recorrido de los Uriarte por las minas de la geografía peninsular dibuja un retrato de hambre y miseria, niños malnutridos y analfabetos, mujeres de luto permanente y calles polvorientas. Así era la España franquista, triste y aislada del resto del mundo. Vamos a empezar, si te parece, por Ojos Negros. Tenemos aquí una foto de esa mina en la que trabajaba en Ojos Negros. Sí, sí. ¿Te ves parecido con tu padre? Sí, sí, tengo cierto parecido. Bueno, de hecho me dicen que me parezco muchísimo, muchísimo. Fíjate qué foto más bonita. Qué capacidades tenéis, qué bárbaras. Y quiero que veas otra cosa, porque que nos da la información del cargo que ostentaba tu padre en ese momento cuando está en Ojos Negros. Este es un poder notarial de la compañía minera Sierra Minera, sí, se llamaba, sí, a don Víctor Uriarte y González de América. Víctor de Uriarte en ese momento representaría en la provincia de Teruel en toda clase de cuestiones de carácter social o laboral ante la magistratura de trabajo, delegación de trabajo, en resumen, cuanto compropio en asuntos de esta índole y en su juicio convenga para la mejor defensa de la compañía. Fíjate. Este es un documento que acredita hasta el año 45 el cargo que tenía, que ostentaba tu padre. Era el jefe de explotación de esa mina. Me tenéis que dar copia de eso. Lo tendrás. Y después de hacer esos años en Teruel, en esa mina de Ojos Negros, la familia se traslada a Lemoa. ¿Y tú ya cuántos añitos tendrías cuando venís a Lemoa? Tendría ya 4 o 5 años. Era un niño, en teoría, bastante listo. Fíjate si era espabilado. Bueno, ya apuntaba maneras, por lo que te voy a contar. Tenía un tío
que se llamaba Mario Arredondo, que era súper nacionalista. Entonces me tenía dicho, Pedro Luis, cuando te pregunten de dónde eres, tú tienes que decir, yo soy de Bilbao, la capital de Euskadi. Bueno, pues un día estábamos paseando con mis padres por Lemoa y se nos acercó el alcalde de Lemoa franquista. Y me dijo, ¡ay, niño, qué guapo eres! Y tal cual. ¿Y de dónde eres? Y le contesté, yo soy de Bilbao, la capital de Euskadi. Claro, al alcalde franquista le cayó aquello como una bomba. Yo creo que entonces no había cárceles para niños, pero a continuación me preguntó lo siguiente, y por eso te digo lo que apuntaba maneras. Me dice, ¿y qué quieres ser de mayor? Y le dije, yo quiero ser ministro de Euskadi. Dime. Con 4 o 5 años. Ministro de Euskadi. Le dije al alcalde franquista, que se quedó estupefacto. Mis padres me llevaron rápidamente. Vamos a ver, esto es lo que estaba buscando. Aquí en esta nómina del gobierno vasco figura Víctor de Uriarte como intendente, comandante de intendencia del batallón Gordesola, un oficial de altísima graduación dentro del batallón. Pedro Luis, el último de esos periplos por la minería te lleva a Valdepeñas, a Ciudad Real. Bueno, allí en Valdepeñas hice el primer curso de lo que se llamaba entonces bachillerato, y segundo, tercero y cuarto mis padres me mandaron interno al colegio de los marianistas que había en Ciudad Real, un colegio que se llamaba Nuestra Señora del Prado. ¿Qué recuerdos tienes de ese colegio? Pues tengo, digamos, recuerdos muy buenos, compañeros muy agradables, me integré, y también tengo recuerdos políticos, fíjate. ¿Ah, sí? Lo que es la vida, sí. En el colegio nos formaban en filas y cantábamos canciones franquistas. Una que se llamaba Montañas Nevadas, Banderas al Viento, otra que se llamaba Gibraltar Español, Avanzada de Nuestra Nación, y cosas de este tipo. Y eso es algo que tú no has vivido, que es la monolítica presencia del franquismo en la vida española de entonces. ¿A ti te caló las canciones? Tengo que decir que poco. Tengo que decir que poco. Tengo las notas, que eres ya pitagorín desde tu tierna infancia. Mira, de segundo curso, de tercer curso y de cuarto curso. Qué barbaridad. Solo tienes 2 muescas en tu expediente, que tienes 2 notables. Muy mal, Pedro Luis. Qué disgusto. Un disgusto terrible, porque claro, el resto son sobresaliente, 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 y llegas a la matrícula. Es que era matrícula también. Hombre, mira, aquí. Matrícula de honor, un 10. En religión. Bueno, déjate, pero ya tenía entonces yo tendencias clericales, ya ves, Que estaban haciendo su trabajo, ¿no? Los marianistas. Bueno, esto que no se enteren mis hijas. ¿Por qué? Que no se enteren de que su padre. Sí, pues que sepan que se sacó 2 notables. Era un chico estudioso. Ya veo. Era un chico estudioso. Quiero que escuches a este amigo que tiene esto que decirte. Yo soy Antonio Gómez Almansa, que compartió contigo colegio, no solamente en la clase, sino en el curso e internado. Así es. Donde pasamos unos años que aún perduran las vivencias. Sí, sí. ¿Puedes recordar los domingos cuando obligadamente te llevaban al cine mudo, del Gordo y el Flaco y de Charlotte? Sí. Y no digo los lunes cuando en la clase de matemáticas dependía la nota del resultado del Alavés, porque don Jesús era un forofo grandísimo. Desde La Mancha, hasta pronto y un abrazo. Qué bonito. Le recuerdo a Antonio como si fuera ahora, como un buen amigo, porque la verdad es que lo fuimos. ¡Qué imágenes tan vivas! Y eso que no se han visto en 60 años. A pesar de vivir lejos de Euskadi, vuestra familia, tu padre y tu madre hacen el esfuerzo de que cada verano vengáis aquí. Y hay unos viajes interminables en autobús, exacto, ¿no? Exacto. Hay un viaje que nos marca profundamente. Cuando regresando estaríamos en Gallarta o en Baracaldo, a Valdepeñas, mi hermana iba asomada en la ventanilla y en ese momento, como se decía entonces a los niños, le dijo mi padre, Ichia, retira la cabeza de la ventanilla. Le cogió en ese momento la cabeza, le quitó la cabeza a mi hermana y en ese momento el autobús chocó ahí mismo con un camión y a mi padre le seccionó en ese momento el brazo. Le hicieron una operación muy mala en Madrid, a vida o muerte. Eso le originó problemas luego de dolores en el muñón que le quedó y condicionó luego su vida profesional porque ya no podía bajar a la mina, etcétera. Eso fue parte de las razones por las que tuvimos
que viniera a Bilbao. Ese fue un accidente que se recoge en la prensa del momento. ¿Así? Sí. Joder, qué terrible. Vuelca un autobús en la carretera de Andalucía. El autobús denominado La Pava, exacto. Víctor González Uriarte, que se encuentra en gravísimo estado después de sufrir la amputación de un brazo, llevaba sobre las rodillas a una hija suya de corta edad a la que logró proteger y resultó ilesa. Nos destrozó la vida. Ya en Bilbao, Pedro Luis estudió en jesuitas y en Deusto, y después arrancó una brillante carrera profesional con una etapa de responsabilidad inesperada. Todo comenzó con una llamada. Quiero saber qué siente Pedro Luis Uriarte cuando un día de 1980 descuelga el teléfono y Carlos Garaikoetxea, lehendakari, te llama porque quiere contar contigo en la consejería de... Bueno, pues igual aquello que decía Forrest Gump, que la vida es una caja de chocolates y que nunca sabes el que te va a tocar, pues así, o sea, un sorpresón absolutamente tremendo, una resistencia total por parte, como es lógico, por parte de mi mujer, a meternos en un tema político en un momento crítico para Euskadi. Y luego, pues, un desafío de nuevo de la vida. ¿Y cómo empezasteis? ¿Recuerdas aquella primera reunión del despacho? ¿Dónde trabajabais? Te voy a hacer el signo, así. ¿Cero patatero? De cero absoluto. Sin mesas, sin sillas, sin plantilla, sin presupuesto, sin conocimiento, porque yo no tenía ninguna experiencia política, ni había trabajado en el campo de la economía, en la hacienda, había trabajado en una empresa. Desde cero. Desde cero no, porque en esa complicada puesta en marcha estuvo presente nuestra anónima de este capítulo, Leonor Urruela, su secretaria personal mientras fue consejero del gobierno vasco. Hombre, a esta señora, mira quién está aquí. Esta señora... Mira quién está aquí. También tiene... Leonor. La persona fue la más próxima. La más próxima a mí. Estás emocionada. Claro. Un trocito del concierto también es de ella. Fíjate si es buena persona, que a pesar de que le tuve bajo mi bota durante 4 años, todavía guarda un buen recuerdo de mí. Sí, buenísimo. Leonor, ¿cómo era Pedro Luis de jefe? No digas la verdad. Sí. No voy a decir la verdad. Venga, di. Era un señor incansable en el trabajo, meticuloso. La primera vez que le vi en la consejería, cuando vino... Te diste un susto de muerte. No, que va, no. Dije, ¡ay, qué aspecto, qué agradable! Y joven, además. Era así. Quiero que los dos os remontéis a ese momento. Unas negociaciones, me imagino, súper arduas de Madrid. ¿Tú recuerdas, sí, del concierto? ¿Tú recuerdas? Sí. En el concierto, a Pedro Luis yendo y el mes viniendo? de diciembre, este señor se iba a Madrid. En Madrid pasaba el día y llamaba, Leonor, esta noche hay que quedarse, quédese usted, que se quede fulano, mengano, el otro de más allá. Tampoco teníamos medios, porque era otro de los problemas que teníamos. No teníamos nada. Había que corregir un escrito. Allí venía Pedro Luis con el... hay que poner esto, cortar el papelito y montar encima para hacer fotocopias. Pues aparte yo soy un corrector sin piedad. Leonor, corrijo es el mucho. momento, No. Puedes hablar mal de él si quieres. A ver, que me tapo los oídos. No puedo hablar mal de él. Fueron momentos muy duros, pero al final... Pues mira, me figuro, yo no he sido nunca mujer, me figuro que será como el parto, que al final, cuando ya tienes el hijo, pues te quedas satisfecho. Leonor, yo te doy las gracias por haber compartido con nosotros este momentito, porque creía que era importante que estuvieras aquí, porque también yo creo que parte de ese concierto también te corresponde un poco de ese éxito. Sí. Así es. Pongámonos en contexto. Primavera de 1980. Pedro Luis tiene 37 años y una prometedora carrera en el Banco de Bilbao. Es el hombre adecuado para poner en marcha la restauración del concierto económico vasco, según Carlos Garaikoetxea, entonces lehendakari. Con la distancia que dan los años, ¿cómo se ve ahora mismo tu gestión al frente del gobierno vasco? ¿Cómo ves aquellos años? Pero yo lo veo como una aventura en el sentido de que había que inventarlo todo. Empezábamos de cero, no habíamos sido ni concejales, por no serlo, por razones obvias, y un gobierno es una empresa muy compleja, en la que hay que cuidarlo todo, desde la organización interna hasta lo más importante en la vida, a mi entender, que es tener un buen equipo.
¿Y en qué te basaste en ese momento para rodearte de los que tú considerarías los mejores para liderar ese proyecto contigo? Yo pensé que tenía que buscar en el mundo de las finanzas, en el mundo de la cultura, en el mundo académico, en el de la investigación, en el mundo jurídico de los despachos, pues a los mejores que estuvieran al alcance de la mano. Y no fue fácil. ¿Qué es lo que ve Carlos Garaycochea en Pedro Luis Uriarte para decir, quiero a esta persona en mi equipo para que lleve el Departamento de Hacienda? Yo no le conocía a Pedro Luis, pero sabía de su preparación académica, porque era la misma que había tenido yo. También sabía que tenía responsabilidades financieras e incluso, pues por cortesía, al que era entonces el presidente de su banco, en el que tenía una alta responsabilidad, Sánchez Asiay, por cortesía, como se hace en estos casos, fui a pedirle la venia. Y él, pues, tuvo la deportividad de decirme, pues no te equivocas, ¿no? Además añadí una cosa que a mí me gustó mucho. Me dijo, oye, además algo que no sabes, tiene un sentido del humor verdaderamente destacable. Yo siempre he pensado que trabajar en la vida teniendo al lado, lo que suelo decir yo, pues una persona alegre y no la campana de la agonía, es importantísimo, porque empieza uno el día y termina el día rodeado de optimismo y no de tristezas. ¿Y cuando le llamas, acepta la primera el cargo? No. Yo creo que a él le preocupó la cosa, ¿no? Como a todos nos preocupó, claro, el tener que afrontar aquel reto. Insisto, era meterse en lo desconocido. Un consejero de Economía y Hacienda cuyo objetivo primordial es ir a negociar el concierto económico vasco a Madrid. Sí, ese era un objetivo absolutamente prioritario, porque sin una base económica no hay autogobierno que valga, y eso lo teníamos muy claro. Y nos costó Dios y ayuda. Lo que pasa es que tuvimos fortuna porque tuvimos una interlocución bastante buena, que fue el ministro Añoveros, que era navarro, conocía bien la figura del convenio, era medio vecino mío, por cierto, y en términos generales el asunto pues salió adelante. ¿Hubo algún momento crítico en decir esto se va al garete, nos quedamos sin nada? Hombre, cuando se negocia 7 meses, pues desde luego hay momentos de crisis en las que uno hace como en la venta del burro, ¿no? Pues me voy, pues estas cosas, ¿no? Pero insisto que gracias a la mano de Pedro Luis y colaboradores suyos como Larrinaga, etcétera, que eran buenísimos, al talante del propio Añoveros, que incluso tenía la delicadeza de venir a negociar él también a Vitoria. Entonces había un gran respeto al gobierno vasco. Si tuviéramos que poner una nota, como en el colegio, del 1 al 10, ¿qué nota le pondría a ese concierto que el consejero de Hacienda, liderando todo un equipo, y al frente el lehendakari Carlos Garaycochea, consigan? Pues un 9,7 porque por decoro y porque naturalmente en esta vida pues algunas cosas siempre uno preferiría que todavía se hubieran redondeado más, pero no, 9,7 por no decir un 10. Visto con perspectiva, fue un hito histórico, por lo conseguido y por la gran distancia que había entre las dos partes negociadoras en términos de experiencia. Con su misión cumplida, Pedro Luis se apeó del tren de la política para volver a subir al de la banca. En década y media llegó a ser vicepresidente y consejero del BBVA. Es un camino de éxito, desde fuera visto, pero es un camino también de sinsabor después de haber colocado ese banco siendo el primero del mundo, como dijo la revista Forbes. Cuando a mí me nombran consejero delegado del BBV, el banco vale en bolsa 4.000 millones de euros, 6 años después pasa a valer 56.000 millones y tienes un exitazo de nivel mundial. En los rankings de profesionales más destacados, primero Botín, segundo Amancio Ortega, tercero Pedro Luis Uriarte, incienso y más incienso, y eso te va cambiando la personalidad. Y hay un momento en el que tienes que hacer una reflexión y decir, basta. Voy a terminar con el personaje Pedro Luis Uriarte y voy a ver si consigo recuperar a la persona Pedro Luis Uriarte. En pleno éxito presento mi renuncia al banco el 18 de diciembre del año 2001, con todo tipo de alabanzas. Y el Uriarte triunfador se prejubila, abriendo una etapa de mayor calidad en su vida personal y más tiempo para su familia y sus aficiones.
tú tienes muchos talentos ocultos, que quizá no son tan conocidos. Por ejemplo, Pues creo que te gusta muchísimo la música, me gusta mucho la música, me gusta bailar. que eres un gran bailarín. Bueno, Y ahí quería llevarte porque necesito que me enseñes a dar unos primeros pasos, lo que tú quieras. Sí, Fíjate. bueno, me tienes que enseñar. A ver, ¿qué tengo que hacer? Mover las caderas. ¿Así? Ya, sí, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer algún paso más complicado. ¿Eh? Muy bien. Cadera, señorita. Recuerda que en el baile el hombre manda. ¿Qué te parece? ¿Quién te iba a decir a ti que un individuo como yo, calvo y eso? Y luego me decías... Espera, que el hombre manda. Ah, vale. No me olvido yo del concierto económico en mi vida. Mira lo que te digo. Momentazo para contar un día a mis futuros nietos. Y tuvimos que interrumpirlo porque nos esperaban los alumnos de jesuitas para una clase muy especial. Os presento. Es Pedro Luis Uriarte, que es además el padre del concierto económico vasco. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres sentarte? Yo me siento a escucharte. Siéntate, venga. Tú serás la sexta alumna. Concierto económico es un pacto. ¿Y qué significa pacto? ¿Qué significa pacto? Pues que acuerdan algo. Exacto. Un acuerdo ¿entre quién? Entre el Estado y el País Vasco. ¿Y qué es lo que acuerdan? Las competencias que tiene el País Vasco en impuestos. El Estado español está dividido en 17 comunidades autónomas. 15 comunidades autónomas tienen una relación con el Estado por el cual todas las competencias en relación con los impuestos la tiene el Estado español. Y luego hay dos comunidades autónomas, Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra, que tienen un régimen diferenciado. ¿Y por qué estas dos son especiales? Perfecto. Pues entonces nos vamos a situar en 1876. Ese año fueron abolidos los fueros, que obligaban a los reyes y señores a jurar acatamiento y reconocer al País Vasco sus derechos como zona franca, es decir, exenta del pago de impuestos. Y en ese momento el gobierno español no sabe qué hacer, porque no tiene presencia en lo que son las entonces llamadas provincias vascongadas. Entonces lo que decide es nombro a dedo unas diputaciones provinciales. Y tiene que decir a esas diputaciones que acaba de nombrar, oye, ocuparos vosotros de recaudar los impuestos, de administrar, etc. Y en ese momento se crea el concierto económico. Se crea en esta fecha, 28 de febrero de 1878. Este es un decreto por el cual las provincias vascas pagarían sus impuestos al Estado, abonando a través de sus diputaciones un cupo. Una determinada cantidad por los servicios que os voy a prestar. ¿Vosotros tenéis ejército País Vasco? No. Pues entonces yo os alquilo el ejército y me tenéis que pagar una cantidad. ¿Vosotros País Vasco tenéis rey? No. Pues entonces os alquilo un trozo del jefe del Estado y me pagáis una cantidad por los servicios que nos presta el Estado. Como veis, es un sistema muy sencillo. Si he entendido bien, esto significa que con el dinero que conseguimos nosotros mediante los impuestos... Bueno, vosotros no, porque por el momento no pagáis impuestos. El dinero que consigue el País Vasco lo utiliza para lo que quiera sin que nadie le diga en qué tiene que gastarlo. Exacto. Muy bien. Por ejemplo, ¿habéis ido alguna vez a un hospital de Osakidecha? Ese hospital está pagado con dinero del concierto económico. Parte de la educación vuestra, a través de un régimen concertado, está pagado por el concierto económico. Y respondiendo, por lo tanto, a la pregunta que me ha hecho Erika, pueden hacer con ese dinero lo que quieran, con tal de que lo empleen adecuadamente. A ver, ¿cómo te llamas? Irati. ¿Y Irati. nos lo pueden quitar el concierto a nosotros? Bueno, vamos a ver. En teoría, sí. De hecho, el 23 de junio de 1937 se lo quitaron por un acto de guerra a Vizcaya y Guipúzcoa, porque Vizcaya y Guipúzcoa no habían apoyado el golpe de Estado que había dado el 18 de julio de 1936. Por lo tanto, para quitar el concierto económico habría que hacer un acto de fuerza.
¿Y cómo vive Pedro Luis Uriarte, que es el padre del concierto, este momento en el que hay un ataque frontal a ese concierto? Bueno, pues lo vivo con preocupación, lo vivo con preocupación y lo vivo movilizándome como ciudadano, porque este tema es importantísimo para vuestro presente y para vuestro futuro. Este tema es educación, este tema es universidad cuando vayáis empecéis a estudiar, este tema es que si os pasa algo vais a estar cubierto por una sanidad, este tema es poder circular por buenas carreteras, si sabéis euskera, este tema es euskera, toda nuestra vida es concierto económico. Hay que implicarse en la vida y hay que defender lo que es nuestro. Y para defender algo hay que conocerlo un poquito. Que todo el mundo conozca la importancia del concierto en nuestra vida cotidiana se ha convertido desde hace años en la misión de Pedro Luis. Esa es la sensación que nos da, pero quien de verdad ha vivido esto es su familia. Conocemos a este hombre en su faceta profesional, en su faceta política, pero a mí me gustaría, Marimili, que me contaras cómo es el momento en el que Pedro Luis te dice: me ha llamado el lehendakari Carlos Garaikoetxea y quiere que forme parte de su gobierno. ¿Cómo recibes esa noticia? Pues muy mal, muy mal, muy mal. Por una parte era el deber de hacer algo y por otra era cuando empezábamos ya a despuntar, le habían ascendido en el banco, ya no teníamos aprietos económicos y bueno, pues era un palo. Pues podía ocurrir cualquier cosa, un golpe de Estado, que es lo que hubo en el mes de febrero, porque estos tomaron posesión en abril del 80 y en febrero del 81 fue el golpe de Estado. Y no sabíamos qué hacer. Podíamos estar en el balandro con este que se fue a Francia. Y entonces yo lo asumí fatal. Lloré todo lo que pude. Hice jurar por todo lo jurable que a los 4 años no repetía, pero ni por esas. Y así fue. Tuvo muchísimas presiones terribles y no. Dijo que no y no. ¿Y al banco? ¿Le acompañabais alguna vez o ibais a...? Sí, nos gustaba ir, de hecho, a su oficina. Cuando ya se fusionaron con el Vizcaya y era el BVA y se movieron a la torre de la Plaza Circular, era un despacho en una de las plantas bastante altas y era impresionante. A mí me parecía aquello como, esto es mejor que nuestra casa. Daban ganas de ir a vivir allí. Y luego recuerdo siempre que había un armario con un montón de material de oficina, con bolígrafos, cuadernos y demás. Era una pasada. Entonces yo siempre iba y lo abría para con ganas de coger alguna cosa y me caía una buena bronca. Nunca me dejaba llevarme nada a casa, yo alucinaba, porque había tanto allí que no se iba a dar cuenta nadie. Pero era muy rígido, ¿no? ¿Habéis notado la ausencia de Pedro Luis en casa? Yo creo que no. En general ha estado presente, a lo mejor porque es una persona muy activa. Aunque estaba fuera mucho tiempo, cuando venía a casa también lo daba todo. O sea, llegaba a casa después de un viaje de estar en Colombia, en México y en Argentina y decía, ¿salimos a dar un paseo? Y salíamos a dar un paseo. En momentos puntuales puede ocurrir, pero en general yo creo que ninguno tenemos esa sensación. Hombre, sí que pasaba mucho tiempo fuera, pero eso no suponía, como ha dicho Ana, no suponía un gran problema para nosotros. O sea, lo importante era que nos ha dado cariño y nos ha prestado mucha atención. Marimili, ¿tú has notado esa ausencia como madre de familia? Hombre, sin duda alguna. Todas las decisiones y todos los castigos y todas las riñas yo era la mala de la película. ¿Diríais que este hombre se va a jubilar alguna vez? No se va a jubilar. No, nunca. Se quedará es la pila sin fin, pero la pila sin fin tendrá fin. Pero será así. Él reconoce que es una persona autoexigente. ¿Ha sido exigente también con vosotros en vuestra formación, en vuestra educación? Sí. Bueno, habéis ido, porque habéis remado juntos. Hay una anécdota muy buena de Ana. Las primeras notas de Ana, en serio. Cuando en tercero tuve las primeras notas, porque hasta entonces... En tercero de GB, sí, hasta entonces no había tenido notas, pues llegué, no me acuerdo si con 6 naicos y 3 hondos o con 3 hondos y 6 naicos. Y me echaron una bronca que todavía me acuerdo, pero me echó la ita, pero a partir de ahí fui a mejor. Y ahora que hablamos de ikastolas, Jon, quiero enseñarte esta foto que tenemos tuya y que es pública. ¿Te acuerdas de esto? No, ¿qué va? De Libilaldi, aquí en Bilbao. Ahí estás, portada de periódico, ¿qué te parece? Pues sale Nerea también, ¿eh? Está Nerea también, nos habíamos fijado. En la esquinita. Y yo soy esa, aunque estoy morena. Bueno, estábamos mirando allí, qué bueno. La que no sale es Ana, la pobre. ¿Dónde estaría Ana? Estudiando. Estudiando, para levantar el naico. Nosotros también hemos traído unos fotos, recuerdos. Para que cuenta. A ver, me tenéis que decir, a ver, aquí disfrazaditos. Sí, incluido el padre. O sea, que sois
¿Sois disfrutones? Él también es disfrutón, Bueno, le gusta... sí, Es muy serio, pero es Sí, muy... no, de es muy serio bromista. no tiene nada. Ainhoa Ander y con sus Ainhoa, nietos, con los sí. nietos. Son los nietos. ¿Qué tal, abuelo es? Muy bueno. Muy bueno. Le adora. Consiente todo también. Sí. Comparando con nosotros. Es menos estricto que con Mira, nosotros. mira que viene, no aguantaba. ¿no? Bueno, ¿qué tal se han portado, Olga? Creo que no tienes que desheredar a nadie, te digo No, en serio. de Y el verdad. caserío tendrás que repartir por lo menos en 3 trozos. ¿Y no tiene caserío? Así hay. Bueno, ¿y qué me dices de aquí, de la señora de la casa? Que lo llevo con resignación cristiana. ¿Qué cosas? Son ¿Qué cosas hay que oír? 46 años de sufrimiento, más este año hemos cumplido 50 años desde que salimos la primera vez. 22 de mayo del año 1966. Fui con ella al cine Consulado y vimos una película de espías. ¿Tú te acordabas de la película? Mezcla cosas. Vimos la película, pero mucho tiempo después. Pero Luis, me has fallado en el dato, no esperaba eso de ti. Dejamos a Pedro Luis con su familia porque al siguiente encuentro quiero ir sola. Itziar, su hermana, me ha contado que guarda unos diarios personales de su padre que Pedro Luis no conoce. Y mi padre, pues cuando murió y mi madre cuando murieron, dejaron aquí toda la documentación. Aquí tengo la historia del batallón Gordesola y aquí tengo la historia de sus años de cárcel. Escrito en prisión. en su puño y letra. Si quieres, siéntate, por favor. Sí. Siéntate. Toda la historia, porque hemos estado hablando con Pedro Luis de la cárcel. Nos ha contado que vuestro aita, Víctor Uriarte, estuvo en 3 cárceles, en La Rínaga, en Pamplona y en Galicia. Pamplona no. ¿No? Pamplona no, además lo dice él claramente. O sea que Pedro Luis no ha Pedro Luis tenido acceso a este documento. Posiblemente no se lo haya dado nunca yo, pues le va a dar una sorpresa. No por dejadez ni por otra cosa, sino simplemente porque estaba en casa y ahí se ha quedado. Dice que la primera expedición de traslado se hizo al fuerte de San Cristóbal de Pamplona y hubo varias expediciones. Se hicieron por orden alfabético hasta que quedó saturada. Y se hizo hasta la letra S. O sea que él se libra. Y él es U, o sea que él se libra. Le llevaron directamente a Upomendi, al barco, a la prisión del barco, y luego ya a Galicia. Pues él piensa que sí, o pues sea que mira, estos datos no los conoce. Habrá que darle fotocopia. Habrá que decir que venga a visitarte más a menudo y que lea el documento. Y también nos ha dicho que estuvo 5 años preso, del 37 al 42. No, mi padre aquí indica, mira, aquí lo indica, estuvo 3 años y 7 días. Posiblemente tuviera condena de destierro. Tía, ¿tú te has leído estos documentos? ¿Qué relato hace tu padre de ese periplo? En el Upomendi pues dice que era un barco carbonero, pues con el carbón estaban allí ellos con los restos de carbón, totalmente sucio. Luego pues es curioso que pone aquí hablando de las condiciones médicas, no habiendo enfermería ni medicinas ni instrumental, los médicos hicieron verdaderos milagros. Recuerdo que en una ocasión Guimón empleó como bisturí un trozo de la tapa de un bote de leche condensada para, después de aguzado, hacer a un joven palentino una incisión en un acceso grave que tenía en un costado. Tú fíjate qué condiciones, o sea, ni una miserable navaja, nada, no tenían nada. Nada, absolutamente nada. De todas formas, a pesar de todo, lo más positivo era la inmensa camaradería que había entre todos los presos, sin tener en cuenta el partido político al que pertenecieran o sus ideas. Espera, por aquí lo pone el hombre. Así, mira. La camaradería fue muy grande y no se tenía para nada en cuenta a qué partido político pertenecía cada uno, lo cual ocurrió, según nuestras noticias, en las distintas prisiones que ocuparon los vascos. Impresionante que a pesar de las condiciones que estaban, que en esos momentos, pues si hay poca agua, poca comida, compartían absolutamente todo. Y en el entorno que vivían de guerra, sin saber tan siquiera cómo iba la guerra, simplemente dándose cuenta de que la guerra no iba bien para ellos, sino que iba bien para el bando faccioso. ¿Y tú tienes recuerdo de que luego, estando aquí los 3 hermanos, pero Luis, Javi y tú, con él os hablara de la cárcel? Pero ya sabes lo que pasa con los adolescentes. Que no se está para escuchar, ¿verdad? Batallitas de guerra, sí, le escuchabas, pero tampoco prestabas mucha atención ni te dabas cuenta. En ese error hemos caído todos. Para valorar las experiencias de nuestros mayores suele hacer falta crecer y madurar. Creo que tampoco conoce Pedro Luis este documento manuscrito de mi padre,
sobre la historia del batallón Gordesola durante la contienda. Mi padre era comandante e intendente del batallón y entonces escribió todas las vicisitudes de los 6 meses de batallas. Es muy impresionante también porque dices, no tenían ningún medio, lo único que tenían era buena ropa de Checoslovaquia. Eso sí, estaban bien equipados de ropa, pero no tenían armamento, no vieron una ametralladora pesada en toda la campaña del norte. Yo creo que estos manuscritos Estos le van a manuscritos encantar son estupendos, a eso Pedro Luis sí. para que les eche un ojo porque hay datos que tiene que refrescar. Estos 2 diarios son un auténtico regalo. Con este material y el resto de documentos que han localizado y estudiado nuestros investigadores, ya podemos convocar de nuevo a Pedro Luis. Te marcaste 3 objetivos cuando empezábamos este programa. Por un lado, saber el origen del apellido Uriarte. Exacto. Por otro lado, conocer algo más de las vivencias de tu aita en la Guerra Civil. Y tercero, saber de dónde viene la relación de los hombres de tu familia con la siderurgia y con la minería. Exacto. ¿Sí? Pues vamos a resolver todas esas dudas y esas cuestiones que tenías pendientes y te dejo en manos de Alberto. Y Alberto cogerá la batuta. Empezamos directamente contigo, nacido en Bilbao el año 1943. Exacto. 13 de febrero de 1943. Y eres el hijo de Víctor y María Pilar, ¿verdad? Así es. Esa es mi aita. Muy bien. González de Langarica, ¿verdad? González de Langarica, exacto. Y Pili. Exacto. Pili Santa Marina. ¿Qué edad tendría aquí tu madre? Aquí pues cuando estaba a punto de casarse, 22 años o así. Y este es don Víctor, el ingeniero de minas, el esgudari. Tu padre había nacido en Baracaldo en el año 1908. Un origen férreo, por lo tanto. Y como dices, era pura margen izquierda. Inaugura literalmente la escuela de Altos Hornos. Mira, este es el acta de la inauguración de la Escuela de Niños de la Sociedad Altos Hornos de Baracaldo. Esta escuela se inauguró el día 23 de septiembre a las 11 de la mañana del año 1918. Y asistieron lo mejor de lo mejor. Los Ibarra, Federico Echevarría. La creme de la creme. La creme de la creme de la oligarquía industrial, empresarial. Y mi padre. Y tu padre, cuya presencia conocemos, vas a tener que buscar su firma en el acta. Ahí está. Ahí le tienes. Ahí le tienes. Víctor tenía 10 años cuando se inaugura la escuela y ahí está, el primer día. El primer día. Mi padre era muy inteligente. Sí. Y tenía Vamos a pegarle también. una capacidad de cálculo matemático increíble. A este joven, Víctor Uriarte, le sorprende la guerra trabajando cuando tenía 28 años de edad. Pedro Luis, tenemos un especialista, el mejor especialista en la guerra civil en Vizcaya, que es nuestro compañero Guillermo Tabernilla. Y él te va a explicar algunas cosas que yo creo que te van a sorprender a ti muchísimo y a todos. Sobre... Hola, encantado, mucho de conocerte. Aita entra en el ejército de Euskadi, todavía no existía el ejército de Euskadi, era el Eusko Guadrostea, o la estará formando, ¿no? sección de milicias del PNV, propiamente dicho, o milicias vascas, el 28 de septiembre del 36. Se incorpora a la compañía Alguezabal como brigada de armas. Como brigada. Sí. Como brigada de armas, sí. Ellos marchan al Gueta, ocupan línea en el frente, en una zona que se llama Partaichi. Entonces pueden ya contabilizar en todo ese sector del frente, en el mayor combate que tienen en el Gueta, que es el 4 de octubre del 36, unas 50 bajas de gudaris entre heridos y muertos de toda la línea, unas 4 compañías, incluida la Alguezabal. Pero menos mal que no le tocó a mi padre. Eso es. La batalla fue muy dura. Defender la posición resultó imposible, solo quedaba reorganizarse. La compañía Alguezabal volvió a Bilbao y pudo ser testigo de un hecho histórico. El 7 de octubre de 1936, José Antonio Aguirre juraba su cargo como lehendakari. El padre de Pedro Luis fue una de las personas, uno de los soldados que desfila por delante del lehendakari Aguirre cuando está en el balcón de lo que era el gobierno, la sede del gobierno vasco, que es el Hotel Carton que conocemos hoy, ¿no? Bueno, él tenía muchísima admiración por el lehendakari, muchísima admiración. Semanas más tarde, los efectivos de la compañía Alguezabal y de otras 3 más forman el batallón Gordesola. En este caso hablamos de un batallón de infantería típico y Aita figura ya como comandante intendente. Comandante intendente, que había 2 tipos de comandantes. El comandante de armas y el intendente, que es el que lleva toda la gestión administrativa, las nóminas, la comida, todo eso. ¿Habías visto este documento? No, nunca. ¿No lo conocías? Mira qué pasada. Con la firma de él. Sí. También llevan su rúbrica los diarios en los que Víctor recogió su paso por el batallón Gordesola, los que nos entregó la hermana de Pedro Luis.
aquí ya se describe ya un poquito la génesis de del drama que vamos a vivir a continuación durante la guerra, ¿no? Se componía de 4 compañías de infantería, una de ametralladoras, una sección de zapadores, una de enlaces y transmisiones, además de la plana mayor y sanidad, en total 750 gudaris. Pasan de 750 al final de la guerra, mayo-junio del 37, a prácticamente 450 gudaris de armas. Los oficiales reciben instrucciones de hacer una operación sobre Amurrio, sobre el frente de Amurrio. En ese momento les ordenan, el 8 de diciembre del 36, a las 10 de la mañana, les ordenan entrar en acción. Mira, aquí lo tienes. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, sí. Mira, hacia las 10 de la mañana... Hacia las 10 de la mañana de ese día, 8 de diciembre, fuimos atacados por 8 aviones de bombardeo Caproni, cosa no vista hasta entonces, que arrojaron bombas y ametrallaron a escasa altura al batallón. El frío seguía siendo muy intenso. El batallón, sin dormir, sin mandos y con debutantes en una importante proporción, lo echó como pudo, pero nada consiguió sino tener 102 bajas nada menos, y retirarse desordenadamente hacia el Osu, perdiendo mucho armamento y equipo. Este es el punto de inflexión. Él me habló de esto. Este es el punto de inflexión. Que les habían machacado, que... En ese momento se produce una retirada, una desbandada cuando tienen a los regulares encima y corren hacia abajo, hacia el arroyo Santa Engracia, que estaba crecido, y las aguas del río impiden una evacuación ordenada del batallón hacia el Osu. Entonces, ¿qué ocurre? Que arrastra el río muchos gudaris que mueren ahogados. Incluso hay gente que muere ahogada, gente que muere tiroteada, gente que muere ajusticiada por los propios regulares moros también. Y se dan todo ese tipo de circunstancias hasta sumar 102 bajas, que es una barbaridad. Tremendo. Después de lo de Nafarrate, que ya el batallón se organiza, y luego ya es lo de Archanda. Lo de Archanda, que es ya el acabose. El acabose, sí. Allí les machacaron. Claro. Les machacan. Bueno, él lo que me comentaba es que habían estado además muy mal armados, y mira, lo estaba leyendo aquí, ¿no? Sí, sí. El batallón Gordesola en estos combates solamente dispuso de fusiles y bombas de mano. Y seguimos sin ver de cerca una ametralladora pesada. Eso era habitual. Era habitual. Estaban claro. Están combatiendo por otro lado, bueno, pues en plan aficionado contra el ejército franquista, claro, los italianos, etc. Es que el popurrí de ametralladoras que tenía el ejército de Euskadi para esas fechas no tenían reposición. Mira lo que dice, que por el contrario, según nos dijeron los jefes de la división italiana de flechas negras, al ser entregados a ellos como prisioneros, claro, cuando le cogen prisionero, en el bombardeo de Archanda participaron más de 100 baterías de artillería de todos los calibres, además de la aviación. Y ellos con fusiles y con bombas de mano. Tras una lucha tan desigual, el batallón se retira desmoralizado a Baracaldo. El gobierno republicano de Madrid pretendía arrasar la industria vasca para que cuando los sublevados llegaran no pudieran aprovecharla. Pero los militantes del Gordesola decidieron desoír esas órdenes y acatar las directrices del Lehendakari Aguirre, que se empeñó en defender el sector que alimentaba al pueblo vasco. El batallón Gordesola tomó posiciones en la fábrica Altos Hornos de Baracaldo, factoría que pretendieron dinamitar unos milicianos a los que hubo que hacer salir de la fábrica para evitar su voladura. Claro que sí. O sea, que mira por dónde a él... Indalecio Prieto había dado órdenes expresas a la UGT, a los batallones de UGT, de que se volasen todas las industrias que podían tener un interés estratégico al Estado Mayor. Al Estado Mayor. Estado Mayor, del norte. Y ahí es cuando se opone... Ellos eran un batallón de Baracaldo. Ahí están obedeciendo instrucciones directas del Lehendakari José Antonio Aguirre. Y qué curioso, ¿no? Que aquellos niños que formaron parte de aquella primera promoción de la Escuela de Altos Hornos, luego les toque defender las instalaciones de Altos Hornos dispuestos para entregarlas a las flechas negras. Ahí hay un momento en el que pasan de héroes a traidores para el gobierno de la República. Está claro. En Archanda les están proponiendo por la defensa de Archanda que se les conceda la Cruz Laureada de San Fernando, colectiva. Pero a los 5 días están diciendo que son unos traidores, socialistas y comunistas están diciendo que han entregado la industria pesada vasca. Esa acusación que decías, eso lo he leído yo muchos libros de historia, desde la visión republicana, el ejército vasco. Padre la protagonizó en primera línea. Mi padre, la guerra civil, es un drama. Aparte de destrozarle la vida, porque estuvo 5 años en la cárcel, ese pozo de derrota, ese pozo de muerte, de destrucción que vivió, pues le destrozó. Está claro. Como es lógico. Está claro, porque ellos entonces yo creo que aquellas personas, que luego conocí a varios compañeros suyos de guerra, lo que hicieron fue correr un velo, tratar de olvidar aquello, no comentaban nada, y mi padre de la guerra civil, esto hasta muchísimos años después, no nos dijo ni palabra.
Guillermo, por muchas gracias por habernos acercado, por habernos dado más luz. Un placer. Y menudos documentos. No todos los días se tienen en la mano un documento manuscrito de esta categoría. Ha sido muy emocionante. De los protagonistas. Un abrazo. Qué ricasco. Ay. ¿Qué Pedro Luis? Qué bonito, ¿no? Sí. Te llega aquí al corazón. El Gordesola se entregó el 22 de junio de 1937 y un mes más tarde le están juzgando. Tiene consejo de guerra. Tú nos comentaste, yo creo que creías que había sido condenado a muerte, que había pasado 5 años en distintas cárceles, sin embargo, en La Rínaga, en Pamplona, decías tal vez en el Fuerte San Cristóbal, en Galicia, ¿no? En Galicia y demás. Hemos podido comprobar y tenemos el acta, la sentencia. Fallamos que debemos condenar y condenamos a los presentes Luis de Urcullo Echevarría, Prudencio Gorospe Egaña Víctor de y Uriarte, Víctor de Uriarte G. de Langarica, como autores de un delito de auxilio a la rebelión, ellos, encima. Para el primero, de referidos procesados a la pena de 14 años y 12 años y un día de reclusión temporal para los 5 últimos. Yo pensaba, el recuerdo que tenía es que le condenaron a muerte y le bajaron luego a 12 años y cumplió 5. Tampoco. Tampoco es eso. Fue condenado a una pena de 12 años de reclusión, pero solo cumplió 3 años y una semana. ¿Ah, sí? Solo 3 años y una semana. Yo pensaba que era 5. Y también sabemos exactamente cuál fue todo su periplo carcelario en aquellos años, que no pasó por Pamplona, que no pasó por San Cristóbal. Primero, esa misma semana les llevaron a todos a la cárcel de La Rínaga. Eso está muy claro. El 14 de septiembre les llevan a uno de los barcos de la ría, a Lupomendi. Y ahí, sabemos que estuvieron unos 1.681 presos. Hacinados en condiciones infrahumanas, en condiciones dificilísimas en ese momento. Hasta que hay un momento final, en octubre del 38, en el que trasladan a tu padre y a un grupo grande de los que estaban atracados aquí en Zorroza a Pontevedra, a un islote. Y sin embargo, ellos se creían que se iban a quedar en el islote y lo que hacen es traer desde Bilbao el barco prisión, el Lupomendi, lo fondean en la ría de Pontevedra y vuelven a llevar a tu padre al barco prisión. El Lupomendi marcó prácticamente más de la mitad de la permanencia en prisión. Sí. Hasta el 7 de enero de 1940 no quedó vacío el barco, el Lupomendi. Y entonces llevaron a todos los presos que estaban dentro hasta la prisión de Camposantos, en La Guardia, también en Pontevedra. Te preguntarás cómo sabemos tantos detalles y todo eso. Trabajando y estudiando. Hemos tenido una pequeña ayuda que te es muy próxima. Sí. Me gustaría que cerraras los ojos y escucharas una cosa. A ver. Habíamos oído que en las provincias dominadas desde el principio por los facciosos creían que éramos de color rojo y que teníamos cuernos y hasta rabo. En una larga parada en la estación de Monforte, una pareja de jóvenes que nos vieron las caras a través de las barras de las ventanillas se asombraron de no vernos las adherencias supuestas. ¿Sabes quién puede ser? Me suena muy conocido. Es tu hermana Iciar. Y está haciendo un relato pormenorizado. Está leyendo otro escrito de tu padre. Vamos a seguir. Localizado a mi hermana. Si todos los presos tenían fuertes penas y penurias por estar presos, los presos vascos y los presos nacionalistas sufrían también la persecución lingüística. Claro. Era peligroso hablar en euskera, que estaba prohibido, y hubo una vez una anciana que fue maltratada y expulsada por el terrible delito de hablar con su hijo en su lengua, ya que desconocía el castellano. Que le peguen a una mujer. Viene una macha a visitar a la cárcel, viaja hasta Galicia y no le dejan saludar a su hijo en la lengua madre. Es increíble. Y me gustaría que leyeras esto. Algunos estudiaban asignaturas de las carreras que tenían sin terminar. Otros estudiaban inglés o francés, siendo buenos profesores de lo primero Quintana y Ortúzar. Más reducido el grupo de estudiantes de euskera, por falta de gramáticas que estaban prohibidas. El padre Cirilo trajo una euskaltzale vascuna, con la que dio clase a 5 alumnos novatos y a otros escaldunsarras para mejorar el diálogo y la escritura. Aun sabiendo que podía estar penado, él da clases de euskera. ¿Todo esto lo ha recogido tu padre? Fíjate. De su puño y letra una vez más. Y lo tiene mi hermana, a la cual, cuando termine este programa, le voy a reclamar toda esa documentación, dado que soy el hermano mayor de la familia, para depositar todos los secretos de la familia bajo mi custodia. Son documentos que son claves para vuestra historia familiar, pero lo son para la historia colectiva. Ahí termina, en el año 40, cuando sale libre. ¿Y qué hace?
con ese expediente, porque eso con me ese imagino expediente, que pesa con mucho. ese baldón. Bueno, yo el recuerdo que tenía es que no puede trabajar en Vizcaya Y por eso tiene que ir con su familia de mina en mina y de pueblo en pueblo buscando sustento para los suyos. La infancia itinerante que Pedro Luis recuerda. ¿De dónde crees tú que os viene a la familia este interés por las minas, la industria? Bueno, yo creo que mi abuelo materno, Marcelino, al que no conocí, yo creo que trabajaba también. Bueno, y luego mi abuelo paterno trabajó en Altos Hornos. Pues esa es solo la puntita del iceberg, de los Uriartes y Santamarinas, porque estáis todos implicados, hasta las cachas. O sea, tu abuelo materno, Marcelino Santamarina Echevarría, natural de Musquiz, era el encargado de los lavaderos de las minas de Gallarta. Tu abuelo paterno, el otro Víctor, fue jornalero de Altos Hornos de Vizcaya, hasta ascender a maestro de taller. Luego yo maestro de taller, Exacto. por eso. Pero hay más, los bisabuelos. El padre de tu abuela en Gracia, el bisabuelo Matías González Langarica, fue obrero de la fábrica de hierro de San Pedro de Araya, en Álava, en Asparrena. Y encima, el bisabuelo Francisco Uriarte era fogonero en Sestao. Soy la familia de Vulcano. Soy la familia de Vulcano. Carácter de hierro. De verdad que sí. Tu familia encarna la geografía completa de la arqueología industrial vasca. Fíjate. Eso es lo que... Increíble, esa frase la tengo que poner en un frontispicio con la tarjeta de visita. Pedro Luis Uriarte, mi familia encarna la geografía completa de la arqueología industrial vasca. Y eso me lleva también a cuestionarme. Muchas veces asociamos la idea de que hay una división del mundo, que el mundo nacionalista es exclusivamente rural y demás, y que el mundo industrial, minero, es el de izquierda, revolucionario y demás. Estereotipo. Así es, Pedro Luis, porque los Uriarte estáis forjados en las minas de media España y en las grandes siderurgias vascas. Altos Hornos de Baracaldo, San Francisco del Desierto en Sestao, San Pedro en el Goibar y Araya en Álava. Puro pedigrí. Vamos, Pedro Luis, a por la cuarta generación de tus antecesores. Los padres de Víctor Uriarte son Francisco Uriarte Bernadet. O sea que tengo un apellido Bernadet. Bernadet, que ya verás de dónde viene. Que está casado con Ruperta Rozas Garrastazu. Y es que Francisco Uriarte Bernadet procede de Bosots, de Lleida. Bosots. Sí. O sea que tengo sangre catalana. Tiene sangre catalana. Tiene sangre catalana. Soy un cóctel explosivo. Está domiciliado desde muy temprano en Sestao. Él figura como fogonero en los registros de trabajo que tenemos. Pero resulta que está en la Marina. Está en la Marina. Tiene carné y certificado de la Marina y posiblemente es fogonero en un gran vapor. En un gran barco de vapor. Y tenemos además un certificado de cómo era. ¿Cómo te imaginas al bisabuelo Francisco Uriarte Bernadet? Te lo vamos a enseñar. Certifico que don Francisco Uriarte y Bernadet, hijo legítimo, menos mal. Sí, nada malo. Natural de Bosots y domiciliado en Bilbao, de profesión marinero. De profesión marinero, así que está fuera. Estatura regular. Regular, no está mal. Cabello castaño. Bien. Ojos. Igual. Igual. Castaños, sí. Nariz regular. Regular. Color moreno. ¿Cómo es la barba? Barba poblada. Era un barbón. Era un barbudo. Estado casado y edad 24 años. Fíjate, con 24 años ya está embarcado y rondando por todos los mares. Bueno, a falta de fotografía y una descripción. Pues es una descripción bonita. Yo creo que sí. El marinero barbudo. ¿Has llegado a tener barba? No. ¿En alguna etapa de tu vida? Nunca. Se llevaría. Pues se conoce que estáis bien dotados para la barba. Sí, estáis bien dotados. Muy bien. Le pegamos también porque se enrola en la marina y se va a recorrer los mares. Vamos a por él. Bueno, te voy a dar un dato para completar esto, para que veamos cómo se entrecruza la vida. Esto es el 10 de septiembre de 1875. Tercera Guerra Carlista. En el 76 se eliminan los fueros vascos y el 28 de febrero de 1878 se aprueba el primer concierto. Exactamente. Vamos a dar un salto más todavía. Vamos a la generación de los tatarabuelos ya. Y tenemos que ponernos ya en personas que nacen antes de la primera guerra carlista. Son ya personas que habían nacido en los años 20. Ahí están tu tatarabuelo José Ponciano Uriarte Chavarría y Magdalena Bernadet. Esta es la Bernadet.
Pere Martí, de Barcel, de Bossot. Ella Ahora sí me es explico nacida en por qué soy Bossot. tan ahorrador. Ahora me explico. José Ponciano es de Amurrio. ¿Qué hacía José Ponciano conociendo a una catalana de Lleida? Pues estaba José Ponciano buscando trabajo en la mina Margalida de Bossot. Y lo encontró. Se dedicó durante años a lavar y convertir en polvo el zinc y el plomo. Otro minero para la saga, y este a cientos de kilómetros de aquí. En realidad, José Ponciano es el primero que inicia los grandes desplazamientos en tu familia. Porque de José Ponciano hacia atrás, los investigadores del grupo han podido rastrear hasta 6 generaciones que no han salido de Álava, que no han salido de vuestro valle de origen. Vosotros sois los Uriarte de Sarria, de Zuya, de la falda meridional del Gorbea. Serían agricultores. Son agricultores. Todos descienden de un antepasado común vuestro, que es Miguel Hermenegildo. Miguel Hermenegildo Ortiz de Uriarte. Y este es vuestro apellido histórico. Que luego el Ortiz se va perdiendo. A principios del XIX. A principios del siglo XIX se pierde ya. Y estos sois los que venís de Sarria. Este es vuestro solar de origen. Les tenemos bien documentados en la zona con continuidad, por lo menos desde el siglo XVI. Es una historia, no sé qué opinarás tú, pero me parece que es una historia bonita. No, que representa casi todas las muy representativa grandes etapas. De lo que ha sido, el proceso es de manual. El proceso de transformación del País Vasco. Sí. Debiera estudiarse. Y luego fíjate que luego ya llegas a este caballero, un tal Pedro Luis Uriarte Santamarina, que llega a ser consejero delegado de un gran banco internacional, que es otro de los componentes de la historia económica de Vizcaya. Y después de este repaso, echamos un rápido vistazo a la rama materna. La historia de María Pilar de Pili Santamarina Mintegui es más breve, porque los espacios en los que se mueve tu familia materna son más cortos, son mucho más concentrados. ¿Nos los presentas? Sí, bueno, este es Marcelino, y esta es mi abuela Felipa, que era una ama de casa. Felipa Mintegui. Lo que ocurre es que estos santamarinas, los ascendentes de Marcelino, a pesar de que estén efectivamente en Gallarta, sabemos que proceden todos ellos también de Álava. Igual que los Ortiz de Uriarte. O sea que tú eres sobre todo alavés. Hemos podido ver que son, sin embargo, y esto lo resumo aquí un poquito, que hay un Juan Santamarina que muere en 1796, y este, que es uno de tus antepasados en esta generación, representa un poco el estatus económico de la familia Santamarina en aquella época. Dice que muere y no testó porque no tenía bienes de que testar, y en la partida de defunción se lee directamente pobre, y se enterró donde se paga cero. Son agricultores sin medios. Pobrísimos, sin medios económicos. Los Santamarina vienen de Soacha. También Álava. También de Álava. En Oquendo, ahí mismo, en Oquendo. Pero su apellido es bastante singular, porque no es un apellido que suene a topónimo vasco, ¿verdad? No. ¿Sabes a quién está dedicada la parroquia de Soacha? A Santa Marina. Son expósitos. Son expósitos. Descendéis de una línea de un niño abandonado en la puerta de Santa Marina de Soacha. De ahí viene la sangre. Y por eso se le pone el nombre de Santa Marina a todos los descendientes. Nombres toponímicos de ciudad que son origen expósito. Aquí no tenemos una foto de un padre que presentarte, de un antepasado que presentarte. Tenemos la foto de la iglesia, a la puerta de la cual abandonaron a aquel niño. No hay nada que avergonzarse de ello, Un orgullo. Pero yo creo que es un orgullo. Yo prefiero eso, tener ese origen, tener este origen de obrero, tener este origen de maestro de taller, de pantalonera. El sufrimiento de mi padre, que ser hijo del duque de no sé qué. Me gusta más ese origen, me llena más y me siento, respetando todos los orígenes, más orgulloso con ese origen que una familia que lo ha tenido todo en la vida y que por herencia has llegado a no sé dónde. O sea que esto me llena muchísimo. Esas raíces... Tienes mucho corazón. Tienes mucho corazón. Muy bien, de verdad que sí. Muy bonitas. Gracias. Alberto, muchas gracias.
Pedro Luis, yo quiero agradecerte la generosidad de habernos prestado tus apellidos para conocer además una historia que nos es común, ¿no? La historia de nuestro país, sí, sí, a través de ti. Y te quiero hacer entrega de este humilde regalo, la carpeta que contiene todos los documentos de tu propia historia y que hemos ido recopilando por todos los archivos. Humilde no, valiosísimo, ¿no? Pero nos falta una cosa más. Tenemos una generación en tu familia, Pedro Luis, que son capaces de hacer un resumen resumidísimo de la historia de tus apellidos. ¿Ah, sí? Sí. Toma esta. Eso sabéis por qué. Te lo doy 5 de segundo. Porque les hago siempre a ver cómo me llamo yo y tienen que decir Pedro Luis García Santa María González y les hago competición y les digo 3 segundos esto, 2 segundos 8 décimas y sí, pero fíjate, eso también te refleja cómo a los niños les he tratado de enseñar sus orígenes. Que tiene una familia. Y cuando vean este programa lo conocerán con muchísimo más detalle. O sea que de verdad, de corazón, es que ricasco. Es que ricasco. A Pedro Luis le ha reconfortado saber que viene de una estirpe humilde forjada en la mina, en muchas minas de todas partes, vascas y catalanas. Y confirmar que al final su infancia fue un reflejo de las vivencias de varios antepasados. Cuando llegó sabía bastante de los Uriarte, pero no que procedían de tierras alavesas, como la familia de su madre. Tampoco sospechaba que los Santamarina descendían de un niño que había sido abandonado sin nombre ni apellido. Quizá esa lejana huella ha dibujado también el camino de superación constante de Pedro Luis. De esta experiencia nosotros nos llevamos 2 cosas: verle moverse a ritmo tropical y haber podido corregir a un hombre que maneja datos y cifras como pocos. Sobre todo porque le hemos descubierto que a su padre nunca llegaron a condenarle a muerte y que su tiempo en prisión fue menos de lo que él creía. Pedro Luis, ya puedes retomar tu misión de extender las bondades del concierto económico por el mundo.